La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hace un rato que aquí, en estas calles que escuchan de fondo, se han subido las primeras persianas, se han tomado los primeros cafés, hay gente ya por la calle, parece una mañana como otra cualquiera y sin embargo no tiene nada que ver. Según las estadísticas, este es uno de los barrios más pobres de España. Desde hace semanas, desde que empezó la Eurocopa, puede que sea uno de los barrios más nombrados de este país. A Rocafonda, en Mataró, llegaron en los 60 familias de Andalucía, de Extremadura, que venían a buscar trabajo, venían a buscar una vida mejor. En las últimas décadas, el barrio ha acogido a la inmigración que llegaba de otros países. Aquí, por ejemplo, hay una pintada donde se puede leer más lamines y amales y menos desahucios, porque este es, como saben, el barrio en el que creció Lamine Yamal. Hoy, cuando Lamine ya es campeón de Europa, ¿cómo está amaneciendo en este momento a las 7 de la mañana ese barrio? Carles Couso, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sastre. Pues he bajado del coche hace media hora y la calma y el despertar del barrio, hoy aquí todo el mundo trabaja, contrasta con el ruido, los petardos y la alegría de ayer. He cruzado miradas con más de un vecino y compartíamos sonrisa y ojeras. La noche ha sido larga. He ido dirección al bar El Cordobés, un bar amigo de la familia de Lamine. La sala de la cafetería, para que os hagáis una idea, la preside una camiseta de los primeros partidos del jugador con el Barça, firmada por supuesto por el nuevo héroe del barrio. De camino al bar, Sastre, mientras pensaba si hoy me pediría un lomo queso o un bocadillo de solo queso, uno simple, he subido unas escaleras, diblando con menos habilidad que Nico y Lamine un par de vasos de plástico con un poco de ron y Coca-Cola en el fondo. Recuerdo de la larga noche de celebración en el barrio. Me he cruzado también con Musa, un barrendero de Rocafonda, que me ha admitido que hoy, entre latas y petardos, han tenido más faena. Pero volvemos al bar, volvemos al Cordobés, porque está muy cerca del graffiti que comentabas y también muy cerca de la casa, casi enfrente de donde creció Lamine y donde llegaron a vivir hasta 9 familiares. Aquí todas las casas son parecidas, antiguas, con las fachadas desgastadas y sin ascensor. La mayoría de edificios en los bajos tienen locales comerciales y es curioso porque el nombre del negocio en la mayoría de ellos está en catalán, pero también abajo o al lado en árabe. El punto de color lo ponen en estas fachadas las banderas, que como pasaba ayer en el espacio de la pantalla gigante con las camisetas, hay diversidad también en las banderas. La mayoría son españolas, pero algunas también comparten sitio con banderas de Marruecos. Y en el Cordobés yo ya me he tomado el primer café, 1,50 €, y creo que hoy es día de celebración, por lo tanto, si te parece bien, Sastre, me pediré el lomo queso. Y luego nos lo cuentas en el abierto. Gracias, Carles. Hasta luego. Rocafonda, esta mañana, la primera imagen que queríamos significar esta mañana, a esta hora, después de una noche que nos ha dejado muchas otras. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Buenos días. La noche nos ha dejado en efecto muchísimas imágenes en las calles de pueblos y ciudades, aunque las primeras, las más relevantes, fueron las que hicieron vibrar a un país entero anoche en el Estadio Olímpico de Berlín. Olmo para Oyarzábal, habilita perfectamente a la izquierda para Cucurella, la pone Cucurella, Oyarzábal, ¡vamos! Fue ese gol de Mikel Oyarzábal en el minuto 86 el que sentenció 2-1 el partido contra Inglaterra. Esos 4 toques que necesitó para marcar y que nos han dado la 4ª Eurocopa. Esta mañana llegan a Madrid los jugadores. Por la noche va a tocar disfrutar del título con la afición. Enviado especial de la SER Alemania, Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La verdad que la noche ha sido muy larga en Berlín. A esta hora podemos decir que los jugadores de la selección duermen, que se han acostado muy tarde pero que ya descansan, porque a eso de las 12 del mediodía saldrán de su hotel Grand Hyatt, despegarán camino de Madrid, llegar a Barajas pasadas las 2:15 de la tarde, comer juntos en la capital de España y empezar una celebración que les llevará al Palacio de la Zarzuela, al Palacio de la Moncloa y a las calles de la capital de España en autobús descapotable para llegar a eso de las 9:30 de la noche a la Plaza de Cibeles y brindar con la afición por la 4ª Eurocopa de nuestra historia. Esas 2 jugadas de gol, la de Nico Williams, la de Mikel Oyarzábal, nos volvieron a demostrar la gran compenetración que hay entre los jugadores. En un equipo también con muchas estrellas, Rodri fue el mejor del torneo, Lamine Yamal Meana, el mejor futbolista joven. Hay muchos nombres propios, pero me quedo con 3 de la última noche del torneo en Berlín. Primero, Nico Williams, autor del 1-0, un futbolista diferente, feliz,
a lo Bajini, como él dice, se ha metido en el mejor equipo de la Eurocopa y marcó un golazo cuando empezaba la segunda parte y mejor estaba Inglaterra. El segundo nombre, Mikel Oyarzábal, un jugador de toda la vida, de la Real, de la base de la Federación Española de Fútbol, que después de hacer un torneo discreto ha marcado el gol que jamás olvidaremos. Y el tercer nombre, Luis de la Fuente, el arquitecto de este equipo y que se pone al mismo nivel de Luis Aragonés o don Vicente del Bosque. Va a mejorar su contrato y va a estar con la selección mínimo hasta el próximo Mundial. Anoche la selección fue más equipo que nunca en todos los sentidos y eso es lo que destacaban los jugadores que se iban parando en el larguero ante el micrófono de Manu Carreño. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. La alegría de Yamal y de Nico Williams, como hablaban sus compañeros de su talento siendo tan jóvenes, las ganas de Rodri de que este año un español se lleve el Balón de Oro o esa sensación de haber hecho historia ha sido precisamente lo que más han destacado los jugadores en una noche que para ellos abre un camino para conseguir más títulos. Pero bueno, este equipo no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando. Es que estamos muy felices, esto yo creo que empieza ahora, con muchas ganas de llegar a España y celebrar con los nuestros y bueno. Estoy muy feliz, el que me conoce sabe que es un momento muy importante para mí, para toda mi carrera, para mi familia y para mis amigos, así que nada, contento de disfrutarlo, a celebrarlo. Fue un día redondo para el deporte español, la cuarta Eurocopa ganaba la selección por la noche, horas antes había ganado su cuarto Grand Slam Carlos Alcaraz. Un sueño, poder rodearme de grandes leyendas de nuestro deporte, poder sentarme en esa misma mesa. Alcaraz se impuso ante Novak Djokovic en Wimbledon por segundo año consecutivo. Con esta victoria ha conseguido igualar al Rafa Nadal. Son los dos únicos tenistas españoles que han conseguido 2 títulos en Wimbledon y con 21 años se convierte además en uno de los tenistas que más Grand Slams tiene con esa edad. Esto en Europa, porque al otro lado del Atlántico también ha sido noche de fútbol. Argentina se acaba de proclamar campeona de la Copa América, ha ganado 1-0 a Colombia, Messi ha tenido que salir del campo lesionado. Vamos en directo a Buenos Aires. Berta Reventós, buenos días. Buenos días. Buenos Aires estalla de euforia esta madrugada tras la victoria de la selección argentina en la Copa América. Una final que se ha sufrido con una afición más que entregada que va llegando a la plaza del Obelisco para celebrar el triunfo. Porque ganamos la Copa América y es la última de Messi y Di María. Entonces, aparte, el país la está pasando muy para el orto, entonces está bueno, en alegría. En un invierno austral más frío del habitual y con una sociedad polarizada por la política, esta victoria de la selección se siente como un soplo de aire fresco para los argentinos. Mucha información, mucha última hora, como ven, en el mundo del deporte, aunque esta madrugada hemos estado pendientes también de la otra gran noticia. Politics must never be a little battlefield, and God forbid, a killing field. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comparecido 2 veces en un mismo día para condenar el intento de asesinato a Donald Trump este fin de semana en un mitin en Pensilvania. Biden ha hablado con Trump, los dos han pedido unidad a la sociedad para condenar actos violentos y extremistas como este. El actual presidente ha reiterado esta madrugada que la política no se puede convertir en un campo de batalla ni de muerte, ha dicho. Se va a abrir además una investigación independiente para analizar este fallo de seguridad, uno de los más graves de la historia reciente de Estados Unidos, según la prensa de ese país. Trump, por su parte, tiene previsto comparecer y reaparecer en las próximas horas en Milwaukee, donde se va a celebrar hoy la convención del Partido Republicano, que lo va a ratificar formalmente como candidato a la presidencia. Vamos a Milwaukee, donde está ya la enviada especial de la SER, Sara Canals. Buenos días. Buenos días. Sí, aquí todo está a punto para dar comienzo a la convención, aunque nos hemos encontrado con una ciudad conmocionada por lo ocurrido. Es un grupo de simpatizantes que se reunía ayer en un parque para rezar por el expresidente con flores y con pancartas con mensajes de apoyo. La ciudad está blindada de seguridad y ayer poco a poco se llenaba de periodistas, de delegados del partido, de simpatizantes trumpistas con sus gorras rojas preparados para participar en estos 4 días de convención. Donald Trump, mientras tanto, aterrizaba ayer por la tarde en Milwaukee, 24 horas después de sufrir aquel ataque, y en su red social aseguró que se había planteado retrasar su llegada a la convención, pero que luego decidió que no podía permitir que un tirador alterara su calendario en un intento de seguir proyectándose como un héroe. Van a ser, por cierto, 4 días de convención donde Trump deberá revelar a su vicepresidente, un anuncio muy esperado, y donde el último día será ratificado como candidato oficial del partido. Es lunes 15 de julio.
Y a las 7:10 de la mañana vamos a saludar a José Antonio Gurpegui, que es catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, director del Instituto Franklin. Señor Gurpegui, buenos días. Hola, buenos días. Hemos escuchado este llamamiento que ha hecho esta madrugada por 2 veces, además, Joe Biden, llamando a la unidad del país, a rebajar el nivel, los decibelios del debate, también las apelaciones a la unidad que salían desde los portavoces del Partido Republicano. ¿Cree usted que es posible, en vista del grado de polarización al que han llegado los Estados Unidos y a tan pocos meses para las elecciones presidenciales? Bueno, no sé si es posible o no, pero en caso de que sea posible, eso pasa por Donald Trump, ¿no? Que Donald Trump efectivamente haga estos llamados a la unidad y a evitar la polarización, ¿no? En este momento, digamos que la marea va a su favor, entonces no creo que le convenga tampoco para su carrera política una campaña muy tensionada, ¿no? Excesivamente tensionada a raíz de este atentado. ¿En qué manera cambia el escenario el intento de magnicidio de ayer? Bueno, yo creo que cambia el escenario casi más para los demócratas que para el propio Donald Trump, ¿no? Donald Trump pues se ve muy reforzado, sobre todo ese mensaje, digamos, victimista que ha utilizado muchas veces, pues ahora con este atentado parece ser una suerte de aval, ¿no? A ese mensaje que es más complicado que van a hacer, o concretamente qué es lo que hará Joe Biden. Repítame este fragmento final, señor Gurpegui, porque no lo hemos escuchado. ¿Hay algún problema? Me decía que es relevante, además de lo que haga Trump, ¿qué en concreto de Biden? Sí, que yo pienso que este atentado va a tener más repercusión para los demócratas o para el futuro de Joe Biden en cuanto a su decisión de presentarse o no, que para los propios republicanos. Es decir, no va a cambiar mucho lo que iba a hacer el propio Donald Trump. Es cierto que digamos, mensaje victimista, este atentado sí tiene que ver con ese, o sí se relaciona con ese victimismo del que ha hecho gala, pero sin embargo ahora Joe Biden sí tiene que decantarse por seguir o no seguir y yo creo que en estos momentos la carrera electoral la tendría perdida. Es decir, puede haber más presión todavía dentro del Partido Demócrata hacia Joe Biden para que renuncie, para que dé ese paso atrás que él de momento se resiste a dar. Sí, desde luego. Por ejemplo, ayer hubo en las 2 comparecencias de Joe Biden, ha habido un hecho muy significativo, al menos en lo que yo he visto en la televisión, ¿no? En la primera estaba él solo, en la segunda estaba ya Kamala Harris presente en ese comunicado. No sé si en el primero estaba también, al menos en las imágenes de televisión no se ha visto. ¿Es eso ya una suerte de preparación o de poner en escena a Kamala Harris para la carrera electoral? Pues pudiera ser, ¿no? El estatus que le está dando en esa comparecencia oficial. Desde luego que no tenemos que hacer tampoco mucho caso a los mensajes que estaba diciendo Biden de que iba a seguir, porque claro, el momento que anuncie su retirada, si la anuncia, que yo la veo factible, desde luego que los demócratas tienen que tener ya un candidato alternativo. No puede retirarse sin dejar ningún candidato, dejando que cualquiera pueda postularse, porque eso sería un auténtico suicidio para los demócratas. José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin. Le agradezco mucho sus explicaciones hasta ahora tan temprana de la mañana. Un saludo y buenos días. Un saludo, buenos días. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de año por su pareja o expareja. Este ha sido un fin de semana trágico porque en poco más de 48 horas han sido asesinadas 4. Y de esas 26 mujeres que han sido asesinadas este año, más de la mitad lo han sido en el último mes y medio. Tanto los expertos como el Ministerio de Igualdad dice que en verano se suele recrudecer el número de crímenes machistas por el aumento de la convivencia. Por ejemplo, solo en Cataluña 2 mujeres han sido asesinadas en los últimos 3 días. Una en Salou, otra en Sabadell. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La última novedad de estos casos es la detención ayer por la tarde en Sabadell del presunto autor de la mujer que apareció muerta con claros signos de violencia a la entrada de un edificio de la calle Pajares de esta localidad de madrugada. El juez de guardia ordenó ayer el levantamiento del cadáver y que fuera trasladado al juzgado de violencia sobre la mujer. También ha sido detenido el autor del otro asesinato que tuvo lugar, en este caso el sábado por la tarde. Los Mossos detuvieron a un hombre de 86 años como presunto autor de la muerte de su mujer de 76. La policía encontró el cadáver en la calle Tortosa de Salou. El detenido ha de pasar a disposición judicial. Así empezamos un lunes en el que va a seguir escenificándose la ruptura de Vox con el PP en la Comunidad Valenciana, en Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y también en el Parlamento Balear. El
Partido Popular ni vende sus principios ni se deja chantajear por nadie. Esto lo hemos demostrado la última semana, pero que sirva de aviso a navegantes para el futuro. El Partido Popular tiene ahora la oportunidad de la prueba del algodón, permítanme el ejemplo, para demostrar de qué lado está en materia migratoria y en materia de acompañamiento a los menores no acompañados que llegan a nuestro país. El Partido Popular, lo escuchábamos en la voz de Elías Bendodo, sigue relativamente tranquilo después de la ruptura con la ultraderecha. No creen que a corto plazo esté en riesgo la estabilidad de sus gobiernos autonómicos. El Ejecutivo, por su parte, mantiene la presión sobre Feijóo para que también se deshaga de la agenda ultra que dicen le impuso Vox. Hoy está previsto que comparezca el presidente de Murcia para anunciar la reorganización que ha tenido que hacer en su gobierno. Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. Tras las dimisiones el pasado viernes de los dos consejeros de Vox en el gobierno murciano, este lunes se hará efectiva la remodelación del Ejecutivo Regional, donde se va a prescindir del cargo de vicepresidente que hasta ahora ostentaban los ya ex socios del gobierno de López Miras, quien aseguraba que era un gobierno que funcionaba. En la región de Murcia ha habido un gobierno que ha gobernado con todos y para todos, un gobierno que funcionaba, pues ese mismo gobierno que funcionaba va a seguir funcionando. Los sillones del Consejo de Gobierno Regional estarán ocupados por miembros del PP, pero los populares necesitarán en la Asamblea Regional los apoyos de sus ya ex socios para intentar sacar adelante sus proyectos, ya que los populares quedan con mayoría simple. Y en Castilla y León toman posesión hoy los nuevos consejeros y la nueva vicepresidenta de la Junta. Valladolid, Mario Alejandre, hola. Hola, buenos días. Será Isabel Blanco, la consejera de Familia, que es además la competente en materia de acogida de menores. Un mensaje más de Mañoco a quienes él facilitó por primera vez en nuestro país el acceso a un gobierno autonómico. La nueva consejera de Industria tendrá que recomponer todos los puentes con los sindicatos que dinamitó su predecesor en el cargo, uno de los furibundos políticos de Vox en Castilla y León, y que fue, por cierto, uno de los primeros en darse de baja horas después de que se hiciera pública la ruptura. También hay cambio en Agricultura, otra cartera que la ultraderecha quería, sobre todo para hacer propaganda en el medio rural. De los 3 altos cargos que colocó Vox, solo sobrevive el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, sin afiliación y que tiene un pasado político curioso. En su juventud llegó a mostrar sus simpatías hacia Herri Batasuna. Y empieza semana clave en la causa contra Begoña Gómez. Hoy declara el empresario Juan Carlos Barrabés. Pedro Jiménez. Juan Carlos Barrabés, empresario y profesor del máster de la Complutense que dirige Begoña Gómez, declara por videoconferencia este lunes para explicar 6 contratos que recibieron sus empresas, 4 del Ayuntamiento de Madrid, 1 del Consejo de Deportes y el último de Red.es. El juez Juan Carlos Peinado investiga las adjudicaciones a Barrabés, pero le cita como testigo y lo hace después de que la semana pasada la Guardia Civil entregara a Peinado el segundo informe que le encargó, que no ve indicios de delito en esos contratos, como tampoco los vio en los 2 que se adjudicaron con fondos Next Generation y que han pasado a manos de la Fiscalía Europea. Juan Carlos Peinado mantiene abierta una causa que la Fiscalía califica de general y la defensa de la mujer del presidente de gobierno de universal y prospectiva. El viernes declara como investigada Begoña Gómez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.